Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades de un misterio que promete sacudir los cimientos de lo que creíamos saber. Hoy, amigos míos, no vamos a tratar un simple rumor o una especulación ligera. Nos adentraremos en el enigmático cuarto de Demet, un espacio que, según nuestras informaciones, se ha convertido en el epicentro de una tormenta que amenaza con desmantelar la imagen cuidadosamente construida de un hombre poderoso. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy podría reescribir la narrativa y cambiarlo todo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de investigadores, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas investigaciones. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Imaginen este escenario que raya en lo cinematográfico, el nombre de Yaman. Un nombre que evoca poder absoluto, una influencia que se extiende como una sombra sobre vastos imperios, una figura a la que se le supone un control férreo, una mente maestra detrás de cada movimiento estratégico. Y de repente, en medio de esa aura de invencibilidad, ¡boom! Pruebas contundentes, hallazgos impactantes, descubiertos en el santuario personal de Demet. No estamos hablando de un simple descuido, de una nota extraviada en un cajón olvidado. No, señor. Estamos hablando de algo que ha logrado poner patas arriba a una publicación tan seria, tan respetada y tan implacable en su búsqueda de la verdad como lo es la revista que oculta Yaman. ¿Qué clase de pruebas podrían ser estas? ¿Qué secretos podría albergar el espacio más íntimo de Demet, ese refugio personal que de repente se convierte en el epicentro de un escándalo que pone en jaque a un titán como Yaman? La especulación está a la orden del día, y nosotros, con este vídeo, vamos a intentar arrojar la luz más potente que podamos sobre toda esta penumbra que rodea este intrigante suceso. Demet. Ese nombre pronunciado en voz baja evoca una serie de interrogantes. ¿Quién es Demet en este complejo entramado de poder y secretos? ¿Es una confidente que ha traicionado la confianza? ¿Una rival astuta que ha logrado infiltrarse en el Santa Santorum de Yaman? ¿Una cómplice involuntaria o quizás una víctima que ahora se encuentra en el ojo del huracán? Las posibilidades son tan infinitas como las sombras que proyecta el poder, y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de certeza, lo que hace que este misterio sea tan fascinante y cautivador. Las pruebas, según los susurros que han llegado a nuestros oídos, según los fragmentos de información que hemos logrado recopilar, son contundentes. No son meros indicios, no son hallazgos fortuitos que se desvanecen con el viento. Hablamos de documentos irrefutables, de comunicaciones directas, de algo tangible, algo que vincula de manera innegable a Demet con información de una sensibilidad extrema, información que podría ser devastadora. Y aquí es donde la intriga alcanza su punto álgido. ¿Cómo ha llegado esta información a las manos de la revista que oculta Yaman? ¿Fue un soplo anónimo, una filtración calculada por un enemigo de Yaman? ¿Fue una filtración deliberada, orquestada por alguien con un profundo conocimiento de los entresijos del poder? ¿O acaso Demet misma, de forma consciente o inconsciente, dejó escapar algo, una miga de pan, un rastro digital, que ahora la persigue implacablemente? La revista que oculta Yaman no es una publicación que se embarque en investigaciones a la ligera. No se dedican a publicar chismes vacíos ni a alimentar la especulación sin fundamento. Cuando ellos deciden enfocar sus esfuerzos, sus recursos y su reputación en un tema, es porque existe una base sólida, pruebas irrefutables y un interés público genuino. Y si han decidido apuntar sus baterías hacia lo que podría estar ocultando Yaman, basándose en algo encontrado en el santuario personal de Demet, esto significa, sin lugar a dudas, que no estamos ante un chisme pasajero o una noticia fugaz. Estamos ante algo que tiene el potencial de generar repercusiones importantes, incluso sísmicas. Yaman es un hombre que ha dedicado años, quizás décadas, a construir su imagen pública con una meticulosidad casi obsesiva. Cada movimiento, cada palabra pronunciada, cada aparición pública, está medida al milímetro, calibrada para proyectar una imagen de éxito, de rectitud, de control absoluto. Que algo relacionado con Demet, una figura que hasta ahora podría haber pasado desapercibida para el público en general, pueda ser la pieza clave que desvele los secretos más profundos de Yaman. Es un giro argumental digno de las tramas más complejas de una gran novela de suspense. Ahora, detengámonos a pensar en la naturaleza misma de estas pruebas. Si se encontraban en el cuarto de Demet, es muy probable que se tratara de elementos de su esfera privada,
cosas que ella guardaba en celo, objetos personales cargados de significado. ¿Podrían ser apuntes manuscritos, llenos de anotaciones crípticas? ¿Cartas comprometedoras que revelan relaciones o tratos ocultos? ¿Correos electrónicos con un rastro digital que delata conversaciones sensibles? O quizás el escenario más inquietante de todos, grabaciones de audio o vídeo, que capturan momentos o declaraciones explosivas. La imaginación vuela, se desboca y cada posibilidad parece más oscura y emocionante que la anterior. Y si estas pruebas de alguna manera apuntan directamente a ocultar Yaman, la pregunta que resuena con fuerza es, ¿qué podría estar ocultando Yaman? ¿Un entramado de negocios turbios, plagado de corrupción y favores ilícitos? ¿Una relación secreta, que podría desmantelar su vida familiar o su reputación? ¿Un pasado sombrío, lleno de acciones que intenta enterrar bajo capas de opacidad? La revista que oculta Yaman insinúa con su titular que hay mucho más de lo que vemos a simple vista, y estas pruebas, encontradas en el espacio más íntimo de Demet, parecen ser, precisamente, esa pieza del rompecabezas que faltaba para completar el cuadro. La conexión entre Demet y Yaman es, sin duda alguna, crucial para entender la magnitud de este descubrimiento. ¿Son amantes envueltos en un romance clandestino? ¿Son rivales de negocios, en una lucha encarnizada por el poder y la influencia? ¿Son miembros de la misma familia, unidos por lazos de sangre pero divididos por una tensión latente, casi insoportable? Sin conocer los detalles específicos de la naturaleza de su relación, es tremendamente difícil predecir el alcance real de este hallazgo. Pero si Yaman es, como todo indica, un personaje de una relevancia capital en el panorama actual, las implicaciones de que algo suyo sea descubierto a través de algo tan íntimo y personal como el cuarto de Demet son absolutamente enormes. Es como si el corazón mismo de su fortaleza, la muralla impenetrable que ha construido a su alrededor, hubiera sido penetrada de forma inexorable. Los rumores, como una marea creciente, se agolpan en nuestro entorno, y cada uno parece ser más escandaloso y revelador que el anterior. Algunos hablan de una vasta red de influencias que Yaman ha estado tejiendo en secreto durante años, una telaraña de poder que abarca diferentes sectores, y que Demet, quizás de forma completamente involuntaria, poseía pruebas irrefutables de estas intrincadas conexiones. Otros sugieren la existencia de un fraude financiero de proporciones épicas, una estafa de gran envergadura, y que los documentos en posesión de Demet detallaban minuciosamente las transacciones ilícitas, los movimientos de dinero negro, los esquemas de evasión fiscal. Incluso se murmura la posibilidad de un escándalo personal de proporciones bíblicas, algo que Yaman ha intentado mantener oculto a toda costa, enterrado bajo el peso de su propia discreción, y que Demet, por alguna razón aún desconocida, tenía acceso a información privilegiada y comprometedora. Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que la revista, que oculta Yaman, está trabajando a toda máquina, con un celo periodístico encomiable. Están analizando cada detalle con lupa, contrastando cada dato con múltiples fuentes, intentando validar la autenticidad y la contundencia de las pruebas encontradas. No van a publicar algo de esta magnitud a la ligera, sin tener la absoluta certeza de que es veraz, y mucho menos algo que podría poner en tela de juicio la reputación intachable, o al menos así percibida, de un hombre de la talla de Yaman. Por lo tanto, la mera existencia de estas pruebas debe ser, necesariamente, de una significación extraordinaria, un pilar fundamental sobre el que se asienta toda la investigación. Y surge otra pregunta que nos deja pensando, que nos sumerge aún más en la vorágine del misterio: ¿cómo se llegó al cuarto de Demet? Esa es otra incógnita que debemos desentrañar. ¿Fue una búsqueda autorizada, quizás por parte de la propia revista, que actuaba bajo el amparo de la ley o de un consentimiento implícito? O tal vez fue un allanamiento o una entrada ilegal, un acto de intrusión que añadiría una capa de criminalidad y peligro a la historia. O quizás, y esta es la hipótesis que más nos intriga, fue algo que Demet misma dejó allí, de forma deliberada, sabiendo que tarde o temprano alguien podría encontrarlo, o como un mensaje codificado, un SOS dirigido a alguien en particular, a alguien que supiera leer entre líneas. La revista que oculta Yaman es conocida y respetada por su periodismo de investigación riguroso, por su valentía al enfrentarse a los poderes fácticos y por su compromiso inquebrantable con la verdad. Si han decidido lanzar un titular de esta magnitud, si han decidido hacer pública una insinuación tan potente, es porque tienen algo muy sólido entre manos, pruebas que han pasado por el crisol de la verificación exhaustiva. Y el hecho de que lo que oculta Yaman esté directamente
confeccionado con pruebas encontradas en el santuario más privado de Demet, nos dice con una claridad meridiana que la clave para desvelar los secretos más profundos de Yaman reside, precisamente, en la vida, en las pertenencias y en los rincones más íntimos de Demet. Es una simbiosis inesperada, una conexión tenue pero tremendamente explosiva, que promete sacudir el panorama mediático. Consideremos por un momento el impacto potencial que esto podría tener en la esfera pública y privada. Si Yaman es una figura pública de renombre, un empresario influyente, un político de alto rango o incluso una celebridad admirada por millones, las revelaciones que surjan de estas pruebas podrían literalmente sacudir los cimientos de su carrera, desmoronar su vida personal y, de paso, dañar irremediablemente la reputación de las organizaciones con las que está vinculado. La credibilidad es un bien preciado, un activo fundamental en el mundo del poder y la influencia, y las pruebas encontradas en el cuarto de Demet parecen ser un arma letal, capaz de minar esa credibilidad hasta dejarla en ruinas. Es muy probable que la revista, que oculta Yaman, esté manejando esta información con la máxima cautela y discreción posible. Están protegiendo a sus fuentes, verificando cada detalle una y otra vez para evitar costosas demandas legales, o peor aún, represalias por parte de un hombre con la influencia de Yaman. El hecho de que se atrevan a lanzar este titular tan audaz es un indicativo inconfundible de que la información es fuerte, es verificable y tiene el potencial de causar un revuelo de proporciones mayúsculas. Y mientras la revista se prepara para el gran desvelamiento, nos asalta otra pregunta: ¿podría Demet ser una víctima en toda esta historia? Quizás ella ha sido utilizada, manipulada por terceros, o tal vez ha sido la depositaria involuntaria de información comprometedora, una guardiana accidental de secretos ajenos. O por el contrario, podría ser ella la artífice de todo este embrollo, una persona astuta y decidida que ha optado por exponer los secretos de Yaman al mundo. Las motivaciones detrás de sus acciones, ya sean conscientes o inconscientes, son precisamente las que le dan el verdadero sabor a este misterio, las que lo convierten en una historia digna de ser contada. El cuarto de una persona, amigos míos, es mucho más que un simple espacio físico. Es un reflejo de su alma, de sus miedos más profundos, de sus deseos más anhelados, de sus secretos mejor guardados. Que en ese espacio íntimo, en ese refugio personal, se encuentren pruebas que tengan el poder de destruir la imagen pública y la reputación de un hombre tan poderoso como Yaman, es algo que no puede ser tomado a la ligera. Nos hace reflexionar sobre las cosas que guardamos en los rincones más ocultos de nuestra vida, y cómo esos rincones, esos espacios de intimidad, podrían convertirse en el talón de Aquiles de cualquiera. La revista que oculta Yaman ha logrado con maestría capturar nuestra atención. Han lanzado una pregunta al aire, una pregunta de proporciones sísmicas, y esa pregunta está directamente relacionada con un descubrimiento, un hallazgo impactante, en el lugar más personal y reservado de Demet. Ahora, todo lo que nos queda por hacer es esperar con impaciencia a que la revista se decida a revelar los detalles, a que desentrañe esta compleja madeja de intrigas y nos muestre qué es exactamente lo que Demet tenía en su cuarto, y qué secretos de Yaman están a punto de salir a la luz, para el asombro de todos. Por ahora, la especulación es nuestro único alimento, nuestra única vía de escape de la incertidumbre. ¿Son los documentos sobre un acuerdo secreto que benefició ilícitamente a Yaman, un pacto con la sombra que podría salpicar a muchos? ¿Son cartas que revelan una doble vida que desmoronaría su reputación ante los ojos del mundo? ¿O quizás son grabaciones de conversaciones, testimonios directos que lo incriminan en actividades ilegales en tramas ocultas? Cada posibilidad es más apasionante, más intrigante y más inquietante que la anterior. La revista que oculta Yaman se ha posicionado, sin lugar a dudas, como la punta de lanza en esta investigación, la vanguardia de la verdad. Han encontrado la llave, el elemento crucial, y esa llave reside nada más y nada menos que en el cuarto de Demet. Yaman, el hombre que creíamos conocer, el titán intocable, podría estar a punto de ser desnudado ante el mundo, su fachada desmoronada, su reputación en ruinas, y todo esto, amigos míos, gracias a un hallazgo inesperado, un descubrimiento fortuito, en el espacio más privado y personal de Demet. Este tipo de historias, estos enigmas que se desvelan poco a poco, nos recuerdan que detrás de las fachadas pulcras, de las apariencias impecables, siempre hay capas ocultas, secretos bien guardados y verdades que esperan pacientemente a ser descubiertas. Y a veces la revelación de esas verdades, de esas realidades ocultas, proviene de los lugares más insospechados, como puede ser, en este caso, el cuarto de una persona.
En resumen, el descubrimiento de pruebas contundentes en el cuarto de Demet ha puesto en alerta máxima a la revista que oculta Yaman, sugiriendo con una claridad apabullante que la clave para desvelar los secretos más oscuros y mejor guardados de Yaman reside precisamente en esos hallazgos íntimos y personales. La intriga está servida en bandeja de plata, y ahora, solo nos queda esperar con una mezcla de expectación y aprensión a que la verdad, en toda su crudeza, salga finalmente a la luz. Y bueno, amigos míos, hasta aquí nuestra incursión en este fascinante y enigmático misterio. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña investigación, de este viaje al corazón de la intriga. Si les ha gustado este vídeo y desean que sigamos desentrañando estos enigmas, que continuemos explorando los rincones oscuros de la verdad, no olviden dejar un buen *** me gusta ***, un like que nos impulse a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que aman el misterio, las historias intrigantes y los enigmas por resolver. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito, una vez más, a que pulsen ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desvelar. Hasta pronto.